Bienvenidos a tu programa favorito de filosofía, El Banquete de Platón de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y esta noche nos alegramos mucho porque estamos tocando uno de los temas nodales, contemporáneos de la filosofía, pero también de la democracia, no solo en México, sino en todos los países del mundo. El tema de la transparencia. La transparencia pareciera ser algo que todos presuponemos en una sociedad política donde los funcionarios públicos están obligados de alguna manera a rendir cuentas a sus ciudadanos, pero no siempre es así. Y por eso se crean instituciones que llevan una especie como de control, pero también de información a la ciudadanía, como tú, cualquier ciudadano de a pie que quiera recibir la información respecto a los datos precisos de lo que hacen los gobernantes o los funcionarios públicos con la cosa pública, con el dinero público. Por eso le damos la bienvenida a nuestro amigo, el doctor Jesús Manuel Argáez de los Santos, que él es el presidente, comisionado presidente del ITAIP en Tabasco. Jesús Manuel, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a TV UJAT. Muchas gracias, Roberto, y a la universidad por la invitación para estar con ustedes el día de hoy en este banquetazo de Platón. Digo un banquetazo porque sin lugar a dudas que el nombre me gusta mucho del programa, nos da y además se concatena mucho con el tema porque precisamente pues fueron los griegos quienes vinieron con las aportaciones en primer lugar de lo que es la democracia, sentaron las bases fundamentales en el pensamiento occidental, y aquí podemos nosotros ver que precisamente el tema de la transparencia está íntimamente ligado con la democracia. La transparencia es un valor de la democracia y pues me da mucho gusto el poder saludar a todo el teleauditorio y el poder recibirlos en esta Casa de la Transparencia. Muchísimas gracias, doctor. Y pues yo creo que el primer punto que ayudaría mucho para que nuestros televidentes también conozcan qué es la transparencia, pero ¿cómo nace esta institución en Tabasco? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Quiénes han luchado, propugnado? ¿Cuáles son los que están interesados realmente en que la ciudadanía pueda tener acceso a la información que tiene fundamentalmente por términos constitucionales? Bueno, ya que mencionas tú los términos constitucionales, me parece a mí que habría que señalar en este sentido que el artículo 6º constitucional es el que establece el derecho de acceso a la información. Esto se logra a partir de 1977. El derecho de acceso a la información es un derecho humano, por lo tanto es un derecho que tenemos todas las personas, todos los ciudadanos, bueno, las personas en general, porque independientemente de la edad, un niño puede hacer preguntas relacionadas con su gobierno, por ejemplo, y las hacen además. Entonces, en este sentido, sin lugar a dudas que a partir de que se incorpora en la Constitución Política Mexicana el derecho de acceso a la información, pues allí tenemos ya un antecedente fundamental, técnicamente hablando, y también cuando se agrega que cualquier persona, sin que tenga que acreditarse, dar su nombre, sin que tenga que demostrar que tiene un interés jurídico, y donde se establece que toda la información que posee el Estado, y hablamos del Estado, ya sea autoridades federales, estatales, municipales, que posean o que generen esta información, tienen la obligación de entregarla, que es información de carácter público y que además es un derecho que debe de ser gratuito, ¿no? Generalmente no hay un pago, salvo en algunos casos que sí se tiene que hacer un costo cuando se trata de más de 100 hojas.
Ah, muy bien, doctor. Y me suscita una pregunta. Usted hablaba que cualquier nivel de autoridad es susceptible del escrutinio público. Por ejemplo, el ejército mexicano. Sí, todos los servidores públicos, en este sentido, el ejército mexicano son servidores públicos, es una institución del Estado mexicano. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República y por lo tanto también tienen las obligaciones de transparencia que señala la propia ley general. Permítame redundar un poco en la pregunta porque creo que es importante también. Muchas veces se piensa que en México hay ciertos segmentos intocables o ciertos temas intocables por temas de seguridad nacional, por cuestiones políticas. Entonces el Instituto de la Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Datos Personales nos está usted diciendo que puede acceder a la información total de lo que las personas en el ámbito público realicen. Sí, bueno, existe un sistema nacional de transparencia. También vamos a encontrarnos de que se encuentra el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI, que él tendrá a su cargo, será el órgano garante en materia federal, de autoridades de carácter federal. Y si nos referimos a autoridades estatales y municipales, están los órganos garantes locales, como es el caso que nos ocupa en cuanto al ITAID. Pero en este sentido, la propia Constitución, que es nuestra Carta Magna, que es la ley fundamental, establece que toda la información es pública, toda la información. Incluso, por ejemplo, hoy en día está el asunto de que mucha gente desconoce, y eso es importante señalarlo para el auditorio, que tu expediente clínico, tú tienes derecho a que esa información se te entregue y a que puedas tener tu expediente clínico pues para los usos que tú consideres que son necesarios para llevarlo con otro médico, etcétera. Y también está el otro tema de la portabilidad digital de información, por ejemplo, también tu número telefónico que de repente contratas con una compañía, bueno, tú puedes irte a otra compañía y llevarte tu número telefónico. Esa es la portabilidad digital. Pero volviendo al tema de tu pregunta original, toda la información es pública. Ahora, hay información que por su naturaleza se considera que es información sensible, o hay información que también tiene que ver con la vida privada de las personas, porque aunque los servidores públicos tienen una función de carácter pública, sí tienen una parte de su vida que es privada. Como todo ciudadano, ¿no? Tienen ese derecho a la privacidad y a la intimidad. Entonces también, bueno, en este sentido, es información sensible, esta información confidencial que tiene que ver pues con el domicilio de un servidor público, que tiene que ver, por ejemplo, con los nombres de los hijos o de la pareja, o con cuestiones de su vida privada, bueno, o también las tarjetas de crédito, los números de tarjeta de crédito, que también es información sensible porque puede ser peligrosa. ¿En qué sentido puede ser peligrosa? Bueno, porque lamentablemente hoy en día nos enfrentamos también a lo que es la clonación de tarjetas, a este tipo de problemas que se están dando por parte de la delincuencia. Entonces, allí esta información se tiene que cuidar y no se puede entregar. La información que tiene que ver con asuntos de carácter público, ya no de las personas, ya no datos personales. De su actuación, digamos. Sino su actuación, informes, cuestiones de carácter administrativos, cuestiones de trabajo. Bueno, esta sí se debe de entregar, sí es pública, salvo en los casos en que se puede reservar. Y se puede reservar únicamente la información cuando se trata de, por ejemplo, de información que tenga que ver con seguridad nacional, con estos temas de seguridad nacional, pues allí sí no se entregan. Cuestiones de seguridad, bueno, por ejemplo, pues quiero los planos
del reclusorio, ¿no? Pues obviamente no vas a dar los planos del reclusorio, esa información reservada. Es completamente reservada. O también podemos encontrarnos con información que sí puede entregarse, pero que en esos momentos está en proceso. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con investigaciones de carácter ministerial, con las investigaciones de las carpetas de investigación en el Ministerio Público por parte de la Fiscalía, este tipo de datos sensibles que pueden poner en riesgo una investigación o los procedimientos que no se han concluido en materia de autorías, que están abiertos, etcétera, que no se han culminado y cuya difusión podría en un momento dado influir en el resultado. Pero para ello tiene que haber un procedimiento, tiene que cumplir con las causales que marca la ley, tiene que hacerse la prueba de daño, es decir, que se tiene que demostrar que la difusión de esa información pone en daño algún interés de carácter colectivo. Entonces, nos queda claro, amigos televidentes, que evidentemente hay niveles de información, pero también hay algunos aspectos que tienen que ver con la vida pública también de la República, válgase la redundancia, que son sensibles y que en algún momento dado la autoridad, por eso existe el pleno de las comisiones de los institutos, quienes deliberan, este es un órgano deliberativo, en qué casos sí y en qué casos no proceden estas quejas. Sí, mira, los órganos garantes son órganos colegiados, que en el caso de Tabasco está integrado por 3 personas, la comisionada Leida López Arrasate, Teresa Luna Posada y un servidor. Y obviamente que las decisiones se toman de manera colegiada. Los recursos de revisión que se resuelven, porque es un organismo jurisdiccional que emite resoluciones si se está cumpliendo o no con la normatividad en materia del acceso a la información, de datos personales, pues obviamente se somete a votación del Pleno y allí se decide por la mayoría de los que integramos este Pleno. Y también tenemos un órgano de gobierno. Entonces, el órgano de gobierno es para ver la parte de carácter administrativa y funcional de la propia institución, y esto pues para que no se concentre todo en una sola persona, y de esta manera podemos decir que se toman decisiones colegiadas y que el presidente pues propiamente coordina los trabajos de la institución. Entonces es un coordinador de las funciones que se vienen llevando a cabo a través de todo el equipo, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa? Estamos en el Banquete de Platón, el programa de filosofía que te da que pensar. Puedes poner tu opinión en los hashtags que aparecen en las pantallas y desde el canal 35.1 de TV UJAT. Quédate con nosotros, vamos a un breve corte y regresamos. La transparencia, el acceso a la información pública, la protección de los datos personales. Un tema tan importante que te afecta a ti, que me afecta a mí, que afecta a la ciudadanía, pero también, sobre todo, que es la carga histórica con la que ha cargado nuestro país sobre cómo pedirle cuentas a nuestros servidores públicos. Y hoy estamos con el doctor Jesús Manuel Argáez. Seguimos conversando sobre este tema. Doctor, me parece a mí que no ha de ser muy cómodo el papel del instituto respecto a algunas instituciones, porque no ha de ser, digamos que muy amable, quiero decir desde el punto de vista político, que algunas instituciones que se ven cuestionadas, que no estaban acostumbradas a que se les solicitara información o que tenían dinamismos de opacidad simplemente por desaseo o por descuido, ahora se les pida que suban información, que la entreguen, que la transparenten, porque existen estos que se llaman sujetos obligados. ¿Quiénes son estos sujetos obligados y cuáles son las resistencias a las que se enfrenta usted y su equipo, ya en concreto en Tabasco, para ejercer su función? Bueno, mira, aquí tenemos que apegarnos estrictamente al principio de legalidad y a lo que marca la ley,
y la actuación del órgano garante tiene que hacerse en todo momento de acuerdo con lo que estipulan la Constitución, la ley general, la ley local y obviamente los lineamientos y la normatividad que nos es aplicable, y eso es lo que nos viene a dar el principio de certidumbre, independientemente del sujeto obligado del que se trate. En el caso del Estado de Tabasco, nosotros tenemos un padrón de 104 sujetos obligados, que está publicado además en los portales, son 104 portales, y también en la Plataforma Nacional de Transparencia. Los 104 sujetos obligados, estamos hablando de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos autónomos, universidades, etcétera, ¿no? Que son pues todos aquellos que reciben y ejercen recursos públicos y que tienen la obligación de informar sobre el manejo que dan al mismo. Hay formas de medición con relación al comportamiento en materia de transparencia y al comportamiento que tiene cada uno de los sujetos obligados, que van, por ejemplo, desde el número de las solicitudes. Tenemos el caso de que en este año vamos en casi 7,000 solicitudes de información. 7,000 solicitudes en lo que va del año. En lo que va del año. Y el año pasado fueron, en números redondos, 18,000 solicitudes de información. Estamos en mayo, o sea que la expectativa puede superarla, ¿no? Y los recursos, resolvimos 1,413 recursos. Y eso te da una idea que tú puedes hacerlo comparativo con otros estados. Veracruz, que poblacionalmente es un estado pues con mucha población, resolvió 1,447 recursos, nosotros 1,413. Campeche resolvió 92, Quintana Roo resolvió 63. Entonces, aquí estamos viendo que en el ámbito de las solicitudes en Tabasco hay una gran demanda por esta parte con relación tanto de solicitudes como de recurso de revisión. ¿Qué es el recurso de revisión? Bueno, el ciudadano que pide una información y que siente que no fue atendido debidamente, que no le están contestando lo que preguntó o que le están contestando de manera incorrecta o incompleta. ¿Evasiva? Puede ser. En ese sentido, interpone un recurso de revisión, que es muy fácil y que también este tema de la transparencia pues está muy concatenado con lo que es el uso de las tecnologías, porque a través precisamente de nuestra plataforma, a través del portal, el sistema de Infomex que manejamos, las personas pueden interponer el recurso de revisión, que es realmente muy simple, donde argumentan que no recibieron información por las razones que se hayan dado, y entonces el instituto, a través de las 3 ponencias que lo componen, revisa si esa actuación del sujeto obligado, si la información que se le proporcionó es correcta o no, si cumple o no con los extremos de la propia solicitud. Hay veces en que se configura el silencio administrativo. ¿Cuál es el silencio administrativo? Bueno, pues ahí está la estadística. Son aquellos sujetos obligados que ante una pregunta no contestan nada, ¿no? Entonces allí por default, pues obviamente se les va a ordenar que lo que conforme a derecho proceda, en cuanto si la información es pública, porque tiene que analizarse la naturaleza de la información, y si es pública o parcialmente pública, en los términos que determina la propia ley, ordena el órgano garante que se entregue. El comportamiento, obviamente, el día de hoy con el número de solicitudes, pues va más enfocada hacia los ayuntamientos, son quienes reciben el mayor número de solicitudes, de preguntas por parte de la ciudadanía, y tenemos que en los recursos de revisión pues se vienen presentando también en este sentido. En lo que va del año llevamos alrededor de 800 recursos de revisión. Déjame decirte que el año pasado, de los 1,413 recursos de revisión, la mayor parte, el 90%,
el órgano colegiado lo resolvió a favor del ciudadano. Es decir, para que se le entregara la información que el ciudadano estaba solicitando. Y ese es un gran dato, porque finalmente está estableciendo que el ciudadano que no tiene acceso a esa información, a través del propio mecanismo jurídico, a través del ejercicio de la propia ley, se obliga para que el sujeto obligado, la autoridad responsable, entregue la información. Entonces, en este sentido, un análisis muy concreto, vemos lo que ha pasado y lo que está pasando en estos momentos en el derecho de acceso a la información a nivel local. No todo se agota ahí. Afortunadamente, la actuación que tiene el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es una información que es revisable. Es revisable porque a nosotros las personas pueden inconformarse con la resolución o con la actuación del órgano garante ante el propio INAI. Y entonces el INAI puede en un momento dado ver si estamos resolviendo o no conforme a lo que marca la ley, o independientemente, como es un organismo jurisdiccional, también por la vía de amparo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que nosotros como autoridad somos una autoridad donde nuestras resoluciones, donde nuestros actos son completamente revisables. Entonces, si un ciudadano, cualquier ciudadano que se encuentre en Achontalpa, no sé, incluso que tengan... Inclusive fuera en cualquier parte del mundo, a través del sistema digital, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede hacer preguntas a los 104 sujetos obligados. O sea, Y dentro de esos 104 sujetos obligados está también el ITAIT, que nos llegan muchas preguntas. En lo que va del año tenemos alrededor de 280 preguntas. Es decir, cualquier ciudadano puede, a través del portal, en un procedimiento relativamente sencillo, siguiendo el esquema que ahí se solicita, hay que hacer alguna especie de registro a través de correo electrónico. No, porque acuérdate que la propia ley señala que no hay que acreditar un interés jurídico y que también se puede utilizar un seudónimo. A veces sí nos dejan un correo electrónico, y si no, pues la notificación se lleva a cabo por estrados. Es decir, lo que priva es el interés de informar más que la manera de ubicar al ciudadano que solicita la información. Sí, porque definitivamente si la información es pública, pues no importa quién la haga, ¿no? Exacto. Entonces, indistintamente de quién se trate, si esa información es de conocimiento para todas las personas, pues es completamente secundario, ¿no? Ver quién es el que está preguntando. Entonces, dentro de estos 104 sujetos obligados que incluso tienen convenios con diferentes instituciones, ¿cuál sería la principal dificultad con la que se enfrenta el ITAI para llevar a cabo su misión? Con relación a los sujetos obligados, bueno, qué bueno que haces esa diferenciación. Creo que relativamente a partir del 2007 es que surge el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces estamos hablando de 10 años. 10 años, es lo un cual bebé. Es una institución pues relativamente nueva, ¿no? Muy nueva. En ese sentido, falta conocimiento por parte de la población con relación de este derecho de acceso a la información, porque si sacamos que son 18,000 preguntas de un estimado de un estado que tiene 1.200.000 habitantes, más ahora está dando el INEGI, bueno, pues vemos que realmente falta que la ciudadanía haga suyo este derecho, aprenda que a través de esta herramienta puede realmente serle muy útil en su vida cotidiana, en su vida práctica. Ya decíamos en el caso concreto de los expedientes clínicos, pero también estamos ahora trabajando con un proyecto de gobierno abierto en el cual, pues, dependiendo de lo que se determine en su momento por parte del comité técnico, pero la gente pues puede saber mediante ciertos procedimientos tecnológicos y sencillos, también pues
el estado que guarda una carretera, el estado que guarda una obra pública, puede consultar, por ejemplo, si en tal guardería los currículum del personal de la guardería, si es gente que está calificada, si cuentan con personal en materia de salud, enfermería, pediatra, si hay cámaras de vigilancia, si pueden observar a través de sus hijos a través de estas cámaras. Entonces, si alguien se va a hacer una cirugía, por ejemplo, pues puede preguntar el currículum de los médicos que operan, el score en cuanto a el número de cirugías exitosas que ha tenido el médico y el hospital también, si el hospital cuenta con los medicamentos, si cuenta con los instrumentos médicos adecuados para poder llevar a cabo una cirugía. Entonces, es un programa muy, muy importante. Ahora en junio vamos a tener la siguiente etapa, que tiene que ver con capacitación para servidores públicos, porque ya tuvimos con sociedad civil. Entonces, en este sentido, este programa de gobierno abierto me parece a mí que es realmente esta parte de la transparencia proactiva, que va más allá de lo que marca la ley y que va en beneficio propiamente de la ciudadanía. Vamos a una breve pausa en el banquete de Platón, el programa de filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que te da qué pensar. Quédate con nosotros. Transparencia. Seguimos en el banquete de Platón, el programa de filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que te da qué pensar. Y qué mejor que pensar ahora en la transparencia. Imagínate que estás allá en una ranchería, aquí de las nuestras de Villahermosa, donde se habla una lengua distinta a la nuestra, el chontal, el náhuatl o alguna de las raíces mayas de las que se hablan en nuestro estado. ¿Cómo puede una persona, doctor, que no maneja las redes sociales, los portales, porque es algo muy común también, desgraciadamente hay que reconocer que muchas veces el nivel educativo de nuestras personas, incluso algunos pues tienen deficiencias, analfabetismo para leer y escribir, pero si una persona quiere y desea venir a presentar una solicitud o una queja o una solicitud de revisión, ¿cómo puede hacerlo sin utilizar el portal? Qué bueno que tocas el tema. También la ley ofrece la opción de que pueden hacerse de manera personal, pueden acudir aquí a las instalaciones, pueden presentar un escrito y de manera pues muy simple, muy concreta, pedir la información que es de su interés, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que ser o únicamente por la vía tecnológica, porque efectivamente, como bien señalas, hay una gran parte de la población que no tiene ese acceso. Incluso aquí en el Itaip nosotros tenemos formatos en Yocotán, que es el chontán, chontal del centro y chontal del oriente, creo, y también lo tenemos en Tzotzil, que están traducidos estos formatos de acceso a la información, con la finalidad de que haya mayor accesibilidad para cualquier persona, independientemente del nivel educativo o de la lengua que maneje, y pueda hacer uso de este derecho de acceso a la información, que es vital para la vida de cualquier comunidad. Muy bien, pues eso es una gran ayuda para todos, porque ahora no hay quien tenga ninguna excusa de decir, bueno, no puedo saber o no tengo cómo saber, por ejemplo, mi expediente clínico, lo que hablábamos hace un momento, doctor, las personas que van a acceder a alguna, o el currículum de los maestros, ¿no?, de las escuelas, y una serie de datos que ustedes se sorprenderán. Hay un portal del gobierno del estado de Tabasco donde aparecen estos 104 sujetos obligados y usted le va clicando, ahorita lo va a ver usted en pantalla mientras estamos aquí conversando, este portal donde aparecen las instituciones que son sujetos obligados en Tabasco. Y usted puede ver ahí, por ejemplo, instituciones como la nuestra, incluida la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pero hay otras universidades que están también como sujetos obligados,
y instituciones de seguridad, instituciones de educación, instituciones de salud, etc. Entonces este portal es muy importante. Pero doctor, ¿y esta homologación de datos que se está realizando a nivel nacional, entiendo yo, como esta gran plataforma, qué nos puede usted comentar al respecto? Bueno, la Plataforma Nacional de Transparencia, tenemos aquí que el Sistema Nacional de Transparencia está a cargo de su manejo. Es un proyecto sumamente ambicioso en el que hay más de 7,000 sujetos obligados de todo el país que están cargando información. Y digo que están cargando porque el plazo ya venció el día 4 de mayo, pero todavía se sigue subiendo información a esta plataforma. En el caso nuestro, los 104 sujetos ya están subiendo información. Tenemos alrededor de 2,294,000 líneas de captura, lo cual nos está en estos momentos ubicando en cuanto a la cantidad de información en el 5º lugar a nivel nacional, y es Tabasco. Eso es muy importante porque obviamente estamos viendo que estados como Sonora o estados como Veracruz, que es un estado grande, o la propia Ciudad de México, pues están por debajo de nosotros en cuanto al volumen de información. No podemos decir que es el 100% de la información, porque obviamente eso lo sabe cada sujeto obligado. Nosotros tenemos en números cerrados 24,000 líneas de captura, y nosotros en base a las obligaciones de transparencia estamos seguros de que tenemos el 100%. Ahora, esta plataforma nacional permite por una parte el hecho de que se abra el CIPOT, se abra este sistema en el cual se puede hacer visible la información que marca la ley, que es pública para los sujetos obligados. Entonces, hoy en día a través de esta plataforma, pues tú puedes ver la información de los ayuntamientos de Tabasco, o de las secretarías de Estado, o de los organismos autónomos, pero también si te interesa una autoridad de Baja California, o una autoridad de Chihuahua, o de Yucatán, o del distrito, o de la Ciudad de México, bueno, pues puedes consultarla. Entonces, realmente es una gran aspiración que se tiene de que se pueda tener este instrumento tecnológico al alcance de toda la sociedad, no solo mexicana, sino de cualquier persona que a través de Internet pueda tener acceso a ella. De manera paralela también tenemos nuestro portal local, en el cual también hay información, y está el sistema Infomex. La otra parte de la plataforma es que allí se pueden también interponer recursos. Se pueden interponer los recursos que hemos estado comentando. También hay un procedimiento de denuncias en cuanto a que cualquier ciudadano que vea que hay alguna información que la ley marca que debe tener un sujeto obligado publicada y no la tiene, entonces puede llevar a cabo la denuncia. Ahora, lo que se ha determinado a través del Sistema Nacional de Transparencia. El Sistema Nacional de Transparencia está compuesto por el INAI, que es el órgano garante federal, los órganos garantes locales de todo el país, la Auditoría Superior de la Federación, y también el Archivo General de la Nación. Es importante también, esta es otra de las grandes reformas que se están estableciendo en materia de archivos, porque realmente uno de los grandes problemas, y que también tiene que ver con esa pregunta original que tú hacías, es la parte de los archivos, la funcionalidad de los archivos. Realmente, para poder hacer factible el derecho de acceso a la información, se requiere que los sujetos obligados, se requiere que las autoridades tengan sus archivos correctamente funcionando y que los tengan al día. Para empezar, bueno, ha habido una práctica terrible en que la gente, cuando termina una administración,
se lleva la información, se lleva los documentos, se lleva la papelería, desaparece todo. Esto no puede ser así, ya está previsto en la propia ley la forma en cómo debe llevarse a cabo la entrega-recepción, pero además los archivos históricamente, las instituciones han sido abandonados, y hoy en día ya hay toda una metodología donde la información, por ejemplo, tiene que estar triplicada, los originales, para que también se conserve no en copia, sino en original. Debe de haber una temperatura adecuada, debe de haber un orden y debe ser localizable, porque también tú puedes tener la información, pero si no la tienes ubicada, pues obviamente no la vas a poder localizar. Entonces, en este sentido, es otro de los grandes temas que tenemos, que es precisamente la ley de archivos y el hecho de que se considere el archivo como una parte vital para poder realmente tener el derecho de acceso a la información. Concatenado todo esto con el tema de que finalmente es de gran utilidad en el combate a las malas prácticas y a la corrupción. Muchas veces la gente dice, bueno, es que siguen pasando cosas, tenemos escenarios muy lamentables como lo que ocurre en Veracruz, con el gobierno de Duarte, o lo que pasó en Quintana Roo, etcétera, pero realmente gran parte del conocimiento y de la difusión de la mala administración pública es gracias a la obtención de información a través de este sistema de acceso a la información. Entonces, es una gran herramienta también contra las malas administraciones públicas. Fundamentalmente es un tema de ética. Sabemos que las malas prácticas pues deben ser combatidas por todos, pero no podemos hacerlo subjetivamente, sino que tenemos que recurrir a ciertos instrumentos de medición, como se ha señalado, y cuando uno acude a un instituto como este, donde se tiene la información, o por lo menos se tiene la posibilidad de solicitar a los organismos involucrados toda la información, sin posibilidad de que se sustraigan de esa obligación que les impone la ley, entonces el ciudadano puede sentirse un poco más protegido. Aunque, doctor, yo no lo sé, este es un año difícil para el país, bueno, un poco por el tema de los recortes, un poco por el tema de las reformas, son temas de tipo político, pero también el tema preelectoral. El próximo año es un año electoral y quisiera, volviendo después del corte, si usted nos puede decir de qué manera podemos evitar que, por ejemplo, este tipo de información sea utilizada con fines políticos. Vamos a un pequeño corte en el banquete de Platón y estamos con el doctor Jesús Manuel Argáez de los Santos, comisionado presidente del ITAIP en Tabasco. Estamos hablando sobre transparencia, democracia y protección de datos personales. Quédate con nosotros, volvemos tras una pequeña pausa. El banquete de Platón. Gracias por permanecer con nosotros en el banquete de Platón y estamos hablando de transparencia. Le preguntábamos al doctor Argáez hace un momento, las personas que solicitan este tipo de información, ¿qué uso le pueden dar a ellos? Y hablando que el próximo año es un año difícil, un año electoral, pues es evidente que muchas personas podrán también utilizar esta información con fines políticos. ¿Pero qué nos puede decir usted al respecto, doctor? Bueno, te repito, nosotros tenemos que apegarnos estrictamente a lo que señala la ley. No se tiene que acreditar un interés jurídico o se tiene que demostrar para qué fines se quiere la información. Si la información es pública, finalmente se tiene que dar a conocer, ni siquiera se tiene que acreditar el nombre de la persona, o la personalidad, etcétera, sino cualquiera que requiera esa información puede tener acceso a ella si la ley está estableciendo propiamente que es de carácter público. En este sentido, me parece a mí que es una forma también de revisión, es una forma en que todos los servidores públicos deben de estar conscientes que su actuación está bajo el escrutinio público. Nosotros mismos como órgano garante
también somos sujetos obligados y nos llegan preguntas muy, pero muy constantes. Estamos en los primeros 5 o 6 lugares generalmente con relación pues, a la parte administrativa, a la forma en cómo estamos dirigiendo los destinos de la institución. Y bueno, esto es completamente normal y también es escuela porque te obliga a que toda tu conducta pues esté apegada estrictamente a la normatividad. Entonces es una forma también de Contraloría Social, digámoslo de alguna manera, en que la sociedad está a través de este derecho pues revisando que la actuación de los servidores públicos sea la correcta. Y este es un gran binomio también que hay que señalar. Generalmente se ha dicho, bueno, está el servidor público y ahora está la Secretaría de Función Pública y está la Contraloría para revisar a los servidores públicos y servidores públicos que revisan a servidores públicos, pero ahora tenemos en esta parte, por eso te decía yo el banquetazo de Platón, donde la misma sociedad puede empoderarse, es el empoderamiento de la sociedad. Se dice que la información es poder y es poder actuar y es poder revisar y es en beneficio de todos, finalmente, el hecho de que se pueda tener acceso a la forma en cómo se están manejando los recursos públicos, en cómo se están manejando también las instituciones públicas y que haya un apego estricto a la ley. Por ejemplo, los resultados de las auditorías que se llevan a cabo pues son públicas y cualquier ciudadano puede tener acceso a ellas y puede verificar ingresos, salarios, cómo se está desenvolviendo la institución también desde el punto de vista económico en cuanto al gasto, pero también en cuanto a algo muy importante, los indicadores de gestión. Es realmente si esa institución está cumpliendo o no con su objetivo para el que fue creado. ¿Y cómo podemos medir eso? A través de sus propios planes de trabajo, a través de los indicadores concretos que se han marcado como metas en el ejercicio de un año determinado, pues ver y verificar si está cumpliendo con datos muy concretos y muy duros y fríos si tú quieres, pero que te hablan de una realidad muy concreta. Entonces es realmente históricamente cuando se ha hablado acerca de combate a la corrupción o construcción de confianza en las instituciones públicas, el enfoque que se le había dado, Roberto, ha sido el que tú señalabas, irse sobre el camino de la ética, ¿no? Y se han creado códigos de ética de servidores públicos de distintas dependencias del Poder Judicial, por ejemplo, se me viene a la mente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto quedaba de repente como pues una declaración de buenas intenciones, pero a través de este derecho concreto de acceso a la información es un paso muy certero para poder realmente ir construyendo la confianza en la ciudadanía sobre el actuar de las instituciones, porque efectivamente, te decía yo, aunque hoy en día se diga, bueno, es que siguen pasando situaciones incorrectas por parte de la administración, pero la gente ya lo sabe y la gente se entera y la gente logra obtener información sobre el manejo de los recursos públicos a través del derecho de acceso a la información. Y ese es un gran paso en el combate a la corrupción. Claro, en una nota de un investigador de la UNAM mencionaban que en el país la corrupción le cuesta a México 183 millones de dólares al año. Y hablaban un poco de esta iniciativa de la ley 3 de 3, que habla un poco sobre el tema de los conflictos de interés, que ha ocasionado un gran revuelo también a nivel nacional. Sabemos por algunos temas de tipo político que han sido pues de alcance nacional. ¿Qué piensa usted de esta ley 3 de 3 y de esta? De las calificaciones que se dan en materia de corrupción, lamentablemente en nuestro país del 2015 al 2016 bajó como 25 lugares, ¿no? Esto es una situación verdaderamente alarmante. Por otra parte, tenemos
que dentro de lo que es el combate a la corrupción, el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, Anticorrupción, viene a ser también como a cerrar la pinza, ¿no?, con relación a estos derechos que estamos señalando, en el cual, bueno, en lo que tú te refieres, a partir del mes de julio, la declaración patrimonial que hoy en día se rinde y que de acuerdo con la ley vigente, si tú quieres que se haga pública, bueno, la versión pública, porque los datos personales se tienen que proteger, pero la versión pública de la declaración de los servidores públicos es completamente potestativa, quiere decir, se requiere de la autorización del servidor público para que se haga pública la versión pública. Digamos que de su buena voluntad de darse a conocer. Exacto, si él quiere que se dé a conocer, protegiendo sus datos personales, tiene que autorizarla. A partir de julio de este año, las versiones públicas se tendrán que hacer, ya sin la autorización del servidor público. O sea, no hay opción, es obligación. Ya va a ser una obligación que se den a conocer la declaración patrimonial de los servidores públicos, se pueda conocer de todos los servidores de públicos. Todos los servidores públicos y también la de conflictos de intereses. Y la de conflictos de intereses pues tiene que ver con formatos que se tienen que hacer por parte de la coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, en el cual se establezca si en el ámbito del ejercicio de tus facultades hay algún interés de carácter profesional, de carácter económico, de carácter laboral, que tienes que declararlo, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, por eso te decía, se viene a cerrar más la pinza, porque también, por ejemplo, los órganos de control interno van a ser nombrados ya por parte del propio sistema, del poder legislativo, y por otra parte también los órganos de control interno podrán solicitar también las declaraciones fiscales, ya sea del ICR o también de las percepciones que se hayan, la retención de percepciones, no solamente el acuse, que es a lo que originalmente se tenía que presentar hoy en día, sino si también quiere la Contraloría considera, puede solicitar la declaración y puede revisar, pues obviamente, que los ingresos son, pues lógicamente, son comparables con los ingresos, ¿no? Entonces no puede haber ese desnivel, y si hay algún indicio de algún enriquecimiento ilícito, pues se tiene que demostrar. Entonces, en este sentido, viene a cerrar el Sistema Nacional Anticorrupción, me parece a mí, uno de los reclamos más sentidos de la población, y me parece que el flagelo más terrible que ha tenido nuestro país, que es el de la corrupción. Desgraciadamente esa es uno de los temas con los que hemos cargado históricamente, y que por fortuna, no solamente por iniciativa de los legisladores, sino de la ciudadanía, es que podemos contar hoy con instituciones como esta, que pueda ayudar a cualquier ciudadano a acceder, a encontrar la información necesaria para sus bienes, para sus fines. De hecho, yo creo, doctor, no sé si estoy equivocado, pero por ejemplo, muchas ONGs, muchos organismos no gubernamentales que tienen causas específicas a favor de los derechos humanos y demás, son también los que más, digamos, proveen de este tipo de información para poder seguir haciendo sus funciones. En todos los sentidos. Mira, en todos los sentidos, la participación de la ciudadanía, la participación de la sociedad civil organizada, de los organismos no gubernamentales, es realmente fundamental para poder hacer realidad el Estado de Derecho en nuestro país. Hay, afortunadamente, organizaciones muy serias, muy interesadas en el tema, que pues gracias a ellos realmente hay un contrapeso y hay un interés también por parte de la ciudadanía con relación a este tema. Sin lugar a dudas que la sociedad en todos sus términos tiene que involucrarse en los temas de interés público, en derechos humanos. Bueno, este es un derecho humano específico, el derecho de acceso
a la información. Y bueno, en la parte de gobierno abierto, allí participa de manera muy activa la sociedad civil, porque tiene que darse a través del órgano garante, sociedad civil organizada y también el propio gobierno, ¿no? Las propias autoridades que tienen que tener la disposición de participar, que en el caso nuestro en el Estado ya firmaron la declaratoria de gobierno abierto y donde estamos en la parte de sensibilización ahora ya con servidores públicos, y luego iremos a la instalación del comité técnico para definir cuáles son los programas que vamos a aplicar en el Estado de Tabasco. Doctor, pues el tiempo en la televisión, quisiéramos poder dedicarle más tiempo a un banquete como este, que requiere básicamente de todo nuestro interés, pero nos quedamos con estas ideas muy claras, muy precisas, que como ciudadanos podemos sentirnos orgullosos también de las instituciones como el ITAIP, que está haciendo una gran labor, y a ustedes jóvenes universitarios, a usted señora, señor que nos mira desde su casa, que puedan ustedes saber que en cualquier momento pueden acceder al instituto en Tabasco, y no me resta más que agradecerle al doctor comisionado presidente del ITAIP, Jesús Manuel Argáez. ¿Quiere usted agregar algo, doctor? Pues invitamos a todos los ciudadanos que tengan interés en hacer efectivo su derecho de acceso a la información, a que se acerquen al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Nuestro teléfono es el 1-3140-00, nuestra dirección es José Martí 102, fraccionamiento Lidia Ester, y nuestra página es www.itai.org.mx. Estamos para servirles y para poder orientarles. Agradecerte que nos hayas acompañado en esta aventura para reflexionar sobre la transparencia, la ética, la democracia y lo que hoy representa para nosotros los tabasqueños sentirnos orgullosos del ITAIP. Quédate con nosotros y el próximo miércoles te invitamos a las 19 horas a que nos encontremos de nuevo en el Banquete de Platón, el programa de filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que te da qué pensar. Muy buenas noches y gracias.